Barceló, este atacante moderno que tiene Guaraní en marcha. Ya se juega Sportivo Luqueño Guaraní aquí en Sportivo Sports. Saltar líneas, que las transiciones sean rápidas y que los contactos de defensa-ataque sean inmediatos. Rivarola la cambió con el exterior. Buena pelota, bien está Romeo. El disparo que desvía Falcón. Un despeje que no fue bueno para que aparezca finalmente Romeo con ese remate que termina fuera del campo de juego. Aquí es clave que se haya resbalado Ledesma. Fíjense, la pelota de Rivarola intenta llegar a Romeo y se resbala Ledesma. Le deja la pelota y la posibilidad clara para Guaraní, que vuelve a desaprovechar una acción propicia de gol. Viene el centro, Rivarola. Rivarola en la pelota muy larga. Iba a salir Julio Báez buscando la contra. Fretes va con el Báez. Contragolpe del Sportivo Luqueño. Y acá podrían hacer el gol. Tocando Fretes. Va para Báez. Espera Fernández. La cruzó. Está Fernández quien llega. Le pega cruzado. ¡Gol! ¡Gol! Sportivo Luqueño para que explote la República. Jorge Mendoza. Tremendo contraataque. Una contra extraordinaria. Una réplica volcánica. Vean ustedes, amigos de Tigo Sports. Enorme corrida entre Frete, Báez y la pelota cruzada para que Jorge Mendoza defina. Pida disculpas por su pasado, pero convierte el tanto de apertura para el Sportivo Luqueño, que encontró en este ataque la fórmula, saltando líneas. Tiro libre para el conjunto legendario, que busca el empate. Lo autoriza Méndez. Va Fariña. Fariña. Y responde Falcón y lo manda al córner. Buena elección por parte de Fariña. Decidir rematar directamente al arco con la potencia necesaria. Es Fretes. Despeja el Cides Barbote. De cabeza Juan Núñez para que aparezca Julio Báez. La bajó Báez. Buena pelota. Va Marcelo Pérez. Por arriba el tiro de Pérez. La definición encima del arco de Rodríguez. No lo puede creer. Mbappé Pérez. Insiste y va antes Núñez. Le revolea Juan Núñez. Corre Fernández. Miguel Benítez. Viene Marcelo Pérez. Se lo regaló. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Sportivo Luqueño y aparece el segundo tanto. Disparo potente de Fernández con fusil en la zona defensiva. Juan Núñez y esa pelota larga en donde no pudo resolver, o se la regalaron a Pérez y apareció Fernández para fusilarlo a Rodríguez. Vean ustedes la acción colectiva, el toque entre Pérez y Fernández. La tocó para Rodrigo Rojas. De vuelta para Fretes. Va con él Edu Duarte. Frete que busca el centro. Pase corto. Se perfila. Va. Juega. Julio con Rodrigo Rojas ahora. Va Sportivo Luqueño. Centro que va. ¡Gol! ¡Gol! Sportivo Luqueño. Fernández y su doblete. Lo celebra como el comandante, lo celebra como CR7. Doblete de Fernández. Es su noche, es su partido. Está inspirado, está encendido aquí en la República de Luque. Fernández y el frentazo inapelable siendo determinante, lo que le venía faltando al Sportivo Luqueño. Y Fernández ahora concreta, se volvió determinante y lo celebra como el más determinante del mundo. Fernández y el tercero para Luqueño. Sin duda, un partido en el que la propuesta fue diferente por parte del Sportivo Luqueño. Hay que remarcar eso, insistir, porque mucho hablamos de ese buen funcionamiento, de que habitualmente cuando se termina el partido, Nelson. Cuando José Méndez marca y es el final del partido aquí en el Feliciano Cáceres, aquí en la República de Luque, Sportivo Luqueño rompe una racha de 3 partidos sin poder sumar una victoria
y qué forma de recuperarse. Lo ha ganado por 3-0, imponente en este compromiso.